Bienvenidos a la clase 10 de Psicología del Desarrollo y el Aprendizaje 1. Hoy vamos a ver la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. El socioconstructivismo se caracteriza por describir el aprendizaje como un proceso donde la interacción social es clave para la obtención de conocimiento. La adquisición de aprendizaje va a tener que ver con la interacción que se da entre las personas y el ambiente social. Bueno, en esta clase vamos a ver a los dos constructivistas que son Piaget y Vygotsky, ¿sí? Y vamos a empezar a introducirnos en la teoría de Vygotsky a partir de lo que ya conocemos de Piaget, ¿sí? Vamos a hacer una comparación para poder comprender mejor de qué nos habla Vygotsky. Primero hay que decir que los dos son constructivistas y que nos van a hablar de un sujeto activo, ¿sí? Que va a ir teniendo experiencias. Estas experiencias para Piaget van a transformarse en representaciones y para Vygotsky van a tener que ver con una relación sujeto-objeto, ¿sí? Que va a estar mediada por otros. Lo que hay que tener en cuenta es que para ellos todo es a construir, ¿sí? En eso están de acuerdo. Nada es innato, el conocimiento se va a ir construyendo. Bueno, cuando hablamos sobre Piaget, dijimos que para él la actividad era genuina del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto no necesita de nadie más para llegar a la acción. La acción no está mediatizada, como sí lo está para Vygotsky. Vygotsky va a decir que la acción siempre está mediatizada por un otro físico, que puede ser otra persona, o por un otro símbolo, ¿sí? Que tiene que ver con lo representacional, con la representación. Ahora, ¿qué pasa? Él va a decir que toda experiencia, ¿sí? Va a estar mediada por un otro. Y esto nos va a ir arrastrando al mundo del significado. Entonces nosotros tenemos que pensar que el significado o el mundo de los símbolos es universal, pero el impacto que tiene es individual, porque el sentido que nosotros le vamos a ir dando a esta cultura va a ser individual. Por eso hay quienes creen que el sujeto de Vygotsky no solo es activo, sino que es interactivo, por cómo él impacta en la cultura y cómo la cultura impacta en él. Bueno, para Piaget el aprendizaje va a ser autónomo. ¿Qué quiere decir? Que el niño en contacto con el mundo, en su experiencia con el mundo, ¿sí? va a ir aprendiendo. Y en algún momento va a estar preparado para lo social. Vygotsky va a decir, como estamos diciendo, que está todo mediatizado. Entonces, va a haber un otro que motive o que promueva mi desarrollo. Y por eso nos va a hablar de esto de la zona de desarrollo próxima. La zona de desarrollo próxima, entonces, va a tener que ver con algo que yo puedo hacer solo, ¿sí? Con el conocimiento que tengo hasta ahora, y va a haber alguien que me va a motivar o me va a prestar conciencia, dice Vygotsky, para llegar a una zona de desarrollo potencial, que es algo que yo puedo hacer con ayuda. O sea, el niño puede hacer determinadas cosas con el conocimiento que tiene hasta ese momento y con ayuda puede lograr, se desarrolla, ¿sí? Puede lograr otros aprendizajes que solo no podía. Va a volver a llegar a una zona de desarrollo en la que esto se va a volver a dar y así se va dando el desarrollo y el aprendizaje, ¿verdad? Él va a decir que el aprendizaje tira del carro del desarrollo. ¿Qué quiere decir? Lo contrario a lo que dice Piaget, ¿sí? Que el aprendizaje tire del carro del desarrollo quiere decir que a medida que yo voy aprendiendo me voy desarrollando. Ahora, para Piaget es todo lo contrario, porque Piaget dice, yo tengo que tener cierto grado de desarrollo para poder aprender determinadas cosas, ¿sí? Entonces aquí es donde está la diferencia entre los dos autores. En este cuadro podemos apreciar lo que yo les decía de zona de desarrollo próximo, ¿sí? Vamos a salir de una zona de desarrollo efectivo, ¿sí? Donde son cosas que el niño puede hacer solo, por él mismo,
Y la zona de desarrollo próximo va a tener que ver con este préstamo de conciencia, algo que va a poder hacer con la intervención de otros con ayuda, que lo va a llevar a la zona de desarrollo potencial, ¿sí? Que esta va a dar como resultado otra nueva zona de desarrollo efectivo y así sucesivamente. El concepto de andamiaje de Brunner tiene que ver con un descubrimiento guiado o un sistema de apoyo provisorio. Bueno, Brunner va a tomar el concepto de desarrollo próximo de Vygotsky y lo que va a hacer, digamos, ampliarlo, si se quiere, ¿sí? Va a hablar de andamiaje. Andamiaje como un sostén, ¿sí? Hasta que se da el aprendizaje. Podemos pensar esto. Podemos pensar en un padre, ¿sí? Que le enseña a bañarse a su hijo. Entonces, en principio empieza. Nos bañó brazo número 1, brazo número 2, pierna número 1, pierna número 2. Al lado del niño en la ducha, hasta que lo va dejando solo, por ejemplo, y se pone a hacer otra cosa de la casa mientras el niño se baña y le dice, ahora toca el brazo número 1, ahora toca el brazo número 2, la pierna número... Así hasta que lo va dejando solo y el niño autónomamente puede hacer determinada tarea. Esto es el andamiaje, es como un acompañamiento, pero es temporal, no es algo que se queda ahí. Y que se basa en lo que dice Vygotsky de la zona de desarrollo próxima, ¿sí? Tiene que ver con esto, con un préstamo de conciencia, una motivación al desarrollo. Para Piaget, conocer va a ser tener una representación dinámica del objeto. Esto ya lo explicamos un montón de veces. Vamos a ver para Vygotsky. Para Vygotsky, conocer va a ser adquirir distintos grados de conciencia. Y esto va a tener que ver con, si se quiere, una cultura súper orgánica. ¿Por qué? Porque vamos a decir que hay una forma en que la cultura va a transformar, ¿sí?, las mentes, y las mentes al mismo tiempo van a transformar la cultura, que es más o menos lo que le decía recién. Entonces, él va a decir que el hombre va a ir avanzando en el conocimiento a medida que va adquiriendo los distintos sistemas simbólicos que están disponibles en la cultura, ¿verdad? Entonces, pero, por ejemplo, como decíamos, que el sentido es particular por más que el significado sea universal. Y esto tiene que ver, ¿por qué? Porque el sentido que yo le dé a las cosas va a estar dado por el lugar que yo ocupo en la cultura y la cultura a la que pertenezco, ¿sí? Va a ser la forma en que yo le dé sentido y simbolice el mundo. Esto de la cultura a la que pertenezco tiene que ver algo como, si se quiere, una posición de clase, ¿sí? Lo que va a decir Vygotsky va a ser que primero el conocimiento es intersubjetivo y después va a ser intrasubjetivo, ¿sí? Lo que hay que decir es que esto interpsicológico, esta cultura, ¿sí?, que se va a volver intra, no tiene que ver con una transmisión, ¿sí? Este otro del que él dice que nos va a mediar, no tiene que ver con alguien que va a estar transmitiendo, sino la cultura va a transformarnos, ¿sí? Y nosotros vamos a transformarla. Es importante que lo entendamos así. Bueno, ¿por qué Vygotsky dice que los símbolos son construcciones sociales? Porque los símbolos se construyen por consenso social. Entonces, Vygotsky de alguna manera va a decir que hay formas en que la cultura opera, ¿sí? Y esto va a tener que ver con esto que yo les decía del lugar que yo ocupo en la cultura. Porque yo, dependiendo del lugar que ocupo en la cultura y la cultura donde nazco, voy a producir significado sin ser consciente de ese significado, ¿sí? De una forma inconsciente. Por eso se van a dar, va a ir cambiando el mundo del significado a medida que cambie lo social, ¿sí? Y va a ir cambiando la forma en que yo le voy a dar sentido a esto que se da culturalmente. Bueno, al hablar de conocimiento, Vygotsky va a hablar de dos funciones mentales, ¿sí? De dos tipos de funciones mentales.
Va a decir que hay inferiores o básicas que van a tener que ver con algo innato, sí, más bien algo biológico, que tienen que ver con la recepción, la memoria, sí, la atención. Y va a hacer hincapié en las superiores, porque va a decir que esto va a ser lo que nos separa de los animales y que estas funciones solo se van a dar en contacto con la cultura. Como venimos diciendo, en principio el conocimiento va a estar afuera, ¿sí? Va a ser intersubjetivo, y luego con el lenguaje como una herramienta simbólica, el sujeto lo que va a hacer es apropiarse o hacer propio ese conocimiento que primero estaba afuera. Las funciones psicológicas superiores van a tener que ver con el análisis, el razonamiento deductivo, ¿sí? La inferencia, todos estos procesos mentales que van a ser resultado de esto, ¿no? De las funciones psicológicas superiores, que no van a ser algo que el sujeto desarrolle de forma individual y autónoma o independiente, sino que van a tener que ver, como venimos diciendo, con el contacto con los otros y con la cultura y con el medio en el que se encuentra. Va a decir que el primer punto que va a empezar a introducir la cultura mediante el lenguaje va a ser la madre, ¿sí? Nos vamos a construir en sujetos pensantes en contacto con estos otros. Bueno, para Piaget, lenguaje y pensamiento son solidarios, ¿sí? Pero el lenguaje no es pensamiento para Piaget. Él dice que en realidad el lenguaje es falaz porque nosotros podemos conocer algo y no tener las palabras para expresar lo que realmente pensamos, ¿sí? de eso. Cuando él empieza a hacer las pruebas operatorias y a hablar con los nenes, es por esto que él dice que los nenes mienten, que en realidad no es que los nenes mienten porque son mentirosos, sino porque no llegan a tener palabras para expresar las categorías, ¿sí? Con las que ellos pueden decir las cualidades, digamos, del objeto. Por eso dice eso. Para Vygotsky, el lenguaje, ¿cómo puede ser? Para Vygotsky, el lenguaje primero va a estar afuera y luego se va a internalizar, ¿sí? Va a haber los sistemas simbólicos, ¿sí? Van a dar representaciones y significados que van a ordenar el pensamiento, ¿sí? En eso se va a caracterizar. Él va a hablar siempre de que primero el lenguaje, así sea egocéntrico, va a estar afuera y luego se va a internalizar. Para Piaget, el lenguaje egocéntrico se va a ir perdiendo, ¿sí? Hasta que empieza el lenguaje social. El lenguaje egocéntrico no va a tener en cuenta a los demás, ¿sí? Esta es otra de las diferencias entre estos autores. Para cerrar la clase 10, vamos a tomar algo que dice Brunner, ¿sí? Que es que cuando uno indaga sobre sus representaciones y que una forma de conocimiento es su propio pensamiento, así que el sujeto tiene que actuar sobre sus propias representaciones. Es por esto que les vamos a pedir que expliquen uno de los conceptos que vamos a pegar abajo en la zona de actividades. Bueno, esta es nuestra última clase, la próxima será de repaso. Hasta la semana que viene.